youtuberos, soy Garp2 y hoy vamos a ver a cómo hacer una nueva herramienta para nuestro taller y que es pues una fuente de alimentación variable con comprobador de componentes y fija también. Como veis aquí tiene todos los conectores de banana de la fuente de alimentación fija, los típicos de una fuente de ordenador. Después tenemos una salida variable con un circuito de un LM317, como vemos aquí, y además tenemos aquí un pequeño componente que es un comprobador de componentes. Así que nada, vamos a ver cómo se hace esta fuente. Bueno chicos, pues este es el circuito de nuestra fuente de alimentación 3 en 1. Y bueno, pues ¿de qué consta este circuito? Básicamente tenemos aquí la entrada de los 230 voltios de la red, que para ello utilizaré pues un conector, el propio conector de la fuente de alimentación. Lo pasaremos a través de un condensador de filtro y una resistencia, que en mi caso no le pude poner el interruptor antes de este condensador y esta resistencia, pero si vosotros tenéis la oportunidad pues hacerlo, porque así evitaréis pues si lo desconectáis por accidente, si mantenéis conectada la fuente y quitáis el interruptor, pues evitaréis pues que el condensador esté ahí funcionando, variándose el factor de potencia de vuestra red y filtrándose y demás. Entonces si ponéis el interruptor antes es mejor también, porque aparte si desenchufamos nuestra fuente de alimentación y le hemos quitado al interruptor, aunque esta resistencia se nos haya fundido o demás, evitaremos recibir una descarga del propio condensador. Pero bueno, tenemos el interruptor, un pequeño indicador que nos indicará pues que la fuente de alimentación está recibiendo alimentación, un fusible para proteger nuestra fuente, que el fusible también es bueno ponerlo al principio junto con el interruptor. Después, los pasos que deberemos de hacer para encender una fuente de alimentación ATX será puentear el cable, el único cable verde que tiene este tipo de fuentes, con uno negro. Si queréis podéis ponerle un interruptor y así podréis hacer que la fuente pase de estar encendida a stand-by cuando queráis, porque esto es lo que permite el ordenador en sí. Puentea estos dos cables, por ejemplo, cuando suspendemos en el ordenador, lo que hace es abrir el circuito entre el verde y el negro, y entonces así la fuente entra en stand-by y permite al ordenador encenderse cuando quiera. Después tenemos aquí 5 voltios de alimentación que vienen a nuestro voltamperímetro y nada, esto lo único que hace es encendérnoslo. Nos permite un voltaje de alimentación creo que de 4 voltios hasta 30 voltios de alimentación, así que con 5 voltios le llega y le sobra. Después cogemos una salida de 12 voltios, que es la máxima que nos otorga esta fuente de alimentación. Si nos otorgara pues hasta 40 voltios, utilizaríamos esos 40 voltios, hasta 40 voltios solo, que es lo que permite el LM317. Ya he enseñado cómo hacer una fuente de alimentación variable con un LM317, así que podréis mirarlo. Después tenemos pues los tres cables de salida hacia el potenciómetro de 10K de regulación, y tenemos el cable rojo de la fuente de alimentación variable tiene que ir al cable rojo gordo del voltamperímetro para que así nos marque el voltaje, y este a su vez pues es nuestro cable de salida. Y después el cable negro, o sea la salida negativa, se va a conectar al cable amarillo del voltamperímetro, y después el cable negro gordo del voltamperímetro va a ir a nuestra fuente de alimentación variable. Después pues tenemos todas las salidas: el cable de 12 voltios que es amarillo, el de 5 que es rojo, el de 3,3 que es naranja, el de tierra que es negro, el de menos 5 que es azul y el de menos 12 que es blanco. Y después tenemos estos dos cables, que es uno negro y uno rojo, de 5 voltios, que los voy a pasar a través de una resistencia de 5 ohmios a 5 vatios, tiene que ser de esta potencia porque si no se funde, para consumirnos un poco de corriente y que así la fuente nos permanezca estable. Si hacemos aquí la fórmula,
5 voltios entre 5 ohmios nos da 1 amperio y este amperio multiplicado por 5 voltios nos daría 5 vatios de consumo, más o menos para mantenernos bien la fuente en stand-by. Y si, por ejemplo, esto es si en el raíl de 5 voltios tenemos pues la máxima intensidad de la fuente de alimentación de ATX. Esto suele ser en las antiguas. Ahora en las nuevas el voltaje que más amperaje soporta es el de 12 voltios, el raíl de 12 voltios. Entonces, si ese es vuestro caso, deberéis de utilizar una resistencia de 24 ohmios y más de 5 vatios para que así nos consuma, o bueno, un poco más de 24 ohmios, para que así nos consuma unos 0,5 amperios y nos gaste pues más o menos la misma potencia, que son unos 6 vatios. 0,5 por 12, 6 vatios. Y después tenemos aquí otros dos cables de alimentación que alimentan nuestro comprobador de componentes, que el mínimo voltaje que acepta es 5,5 voltios y entonces no he podido utilizar el raíl de 5 voltios, así que utilizamos uno de 12, ya que 12 también es el máximo que soporta. Entonces tenemos las tres salidas, el 1, 2 y 3, para comprobar nuestros componentes y el botón de test. Y este es el circuito, así que vamos a montar la fuente. Y ahora desmontamos la otra caja, que yo ya la tengo previamente desmontada. Como veis, es una caja de un diseño un poco malo, porque las conexiones, en vez de ir en la parte que se sostiene en el suelo, va en la otra parte. Llevaba aquí la reactancia, así que era un diseño bastante malo. Bueno, y como vemos aquí ya tengo más o menos organizada toda la parte delantera de la forma menos intrusiva posible para las piezas que vendrán aquí. Bueno, pues como vemos aquí ya tengo todas las marcas preparadas para hacer los cortes, tanto de las pantallas con una hoja de papel que he pegado aquí con simple pegamento, como los agujeros para hacer con el taladro para los distintos bananas, así como un agujero de ventilación aquí lateral y la parte para el ventilador trasero. Y aquí no va ningún agujero, simplemente he cambiado la posición del piloto de aquí arriba, que iba para ahí, porque me gusta más ahí, no molesta tanto, y el interruptor tal vez también lo ponga aquí. Tenéis que pensar obviamente siempre en que nada de dentro nos moleste para nuestro montaje. Como veis aquí esta parte está bien, también he hecho aquí las marcas para la placa de la fuente de alimentación fija, y estas chapitas las pasaremos ahora a eliminar. También he eliminado los soportes del viejo transformador que estaban aquí, los he cortado un poco. Bueno, y como veis aquí ya tengo los agujeros listos. Como veis he hecho aquí este agujero para ventilación, he colocado ya el portafusibles en la parte de atrás, he hecho los agujeros para el conector, he colocado aquí el piloto y como veis ya tenemos todos los agujeros hechos en el frontal. Ya le he colocado aquí también para comprobar los componentes esta regleta. He hecho los agujeros aquí abajo para la placa y el agujero para el ventilador. No está muy bien hecho, pero bueno. Y aquí como vemos ya tenemos montado el ventilador trasero con su rejillita para evitar cualquier problema. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar los 4 tornillos que soportan nuestra fuente de alimentación. Cortamos los cables de alimentación y sacamos los conectores, como el cable de tierra también. Quitamos los cables que dan la salida de voltaje y quitamos los 4 tornillos que sujetan la PCB y el ventilador, y ya tenemos lista nuestra fuente para las modificaciones, toda afuera. Bueno, y aquí ahora como veis pues ya tengo los Faston de argolla colocados en cada cable. El amarillo es el de 12 voltios, el naranja el de 3,3 voltios, el blanco el de menos 5 voltios, el azul el de menos 12 voltios, el rojo es el de 5 voltios y el negro es el de tierra. Vamos a dejar dos cables de 12 voltios
y 2 tierras para alimentar nuestra fuente de alimentación variable, 2 de 5 voltios para alimentar nuestro comprobador de nuestro voltamperímetro, y vamos a dejar una resistencia en el lado en el que más consuma amperios, de manera que nos gaste 5 vatios. Esto es para que la fuente trabaje más estable. Así como también vamos a puntear pues todos los cables de tierra. Tienen que estar punteados a tierra obligatoriamente porque la fuente tiene unas derivaciones que necesitan estar conectadas a tierra y porque mis tornillos están aislados. A continuación, ahora pues lo que he hecho ha sido conectar los dos cables de 12 voltios que dejamos libres a la fuente de alimentación variable, como veis ahí. Y como veis ahí también pues ya he conectado el potenciómetro y esas dos salidas, pero esas dos salidas están conectadas directamente a los banana, por lo tanto están mal, ya que le vamos a colocar voltamperímetro, así sería sin voltamperímetro. A continuación ahí como veis pues ya hemos colocado las salidas como tiene que ser. El rojo va directo al banana y al rojo del voltamperímetro, de los cables gruesos del voltamperímetro. A continuación también pues colocamos el voltamperímetro, el negro va al negro de la salida de la fuente de alimentación y el amarillo va al negro del banana. Y es tan fácil como conectar el conector y ya está. Ya tenemos nuestro voltamperímetro listo. Y nada, a continuación ahora lo que vamos a hacer es simplemente colocarle un plástico aislante en la parte de abajo de nuestra fuente de alimentación. La vamos a colocar en su sitio. Le colocaremos los 4 tornillos, que en mi caso le he colocado 4 espaciadores de plástico, o sea que la fuente de alimentación va a estar aislada de la toma tierra por los tornillos, pero como hemos recordado, hemos puenteado las cuatro partes en las que se supone que tenían que hacer tierra de la fuente de alimentación, y esas 4 partes las hemos conectado a un cable que va a ir directo a la toma tierra, así que la toma tierra va a ser mejor que como estaba antes. El cable negro ese que estoy sujetando ahí con la mano es el que va a ir directo a tierra, vamos. A continuación lo que vamos a hacer va a ser montar el ventilador de nuestra fuente de alimentación. Nada, es un montaje muy sencillo. Deciros que esta fuente de alimentación no tiene regulación por termistor del ventilador, lo cual no me gusta mucho. Podría estar mejor, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, ahora como veis aquí pues ya he preparado el testeador de componentes. Le he puesto un interruptor más alto, le he colocado los cables de alimentación y le he cortado esa esquinita y soldado unos cables directamente hacia las resistencias porque necesitaba ese agujero, además de hacerle un puente ahí en las 2 pistas del negativo, porque si no, no funciona. Y le colocamos la LCD. Y bueno, nada, pues a continuación aquí, como veis, ya he conectado pues la alimentación desde los cables aquellos que os había dicho de 12 voltios que había dejado libres para el testeador de componentes exclusivamente, y también he colocado el cable de alimentación del voltamperímetro, como veis ahí, en el negativo. Y ahora nada, vamos a colocar nuestro comprobador de componentes en la parte delantera, y también he colocado pues los cables de alimentación. Ahí como veis ahora estoy pasando pues los cables del comprobador de componentes hacia la regleta. Una cosa también que se me olvidó decir es que hay que proteger los pines de nuestra LCD, para lo cual le eché un poco de silicona caliente. Y bueno, nada, pues ahí como veis ya he montado nuestro comprobador de componentes y también he cogido la resistencia y la he colocado justo enfrente del ventilador. Y también pues ahí podéis ver que he conectado ya todas las conexiones de la fuente de alimentación a su respectivo banana. Y nada más, es todo así un poco sencillita. Y bueno, nada, pues ahora lo último que nos queda es simplemente colocar la tapa superior. Como veis ahí ya tengo preparado el circuito de alimentación, que es básicamente lo que os había dicho: el circuito de entrada, los fusibles y el interruptor más el piloto. A continuación ahora lo único que vamos a hacer es simplemente colocar los 2 tornillos que sujetan la chapa de nuestra fuente, y por lo último que me queda pues es conectar los cables a la bornera para poder comprobar los componentes en el debido orden, claro.
Y nada, ahora lo último que nos queda es encender nuestra fuente de alimentación y comprobarla. Como veis, el voltaje de variable pues va bien, va como debería de ir, va hasta unos 11,3 voltios, aunque podríamos hackear un poquitito la fuente de alimentación y que en vez de darnos 11 voltios nos dé 14 o cosas así. Ahora, por ejemplo, vamos a darle al botón del comprobador de componentes y, como vemos ahí, pues obviamente no nos detecta ninguna pieza. Voy a colocarle un transistor, un momentito. Y ahora veréis pues una cosa un poquitito curiosa del comprobador, que es que, por ejemplo, cuando nosotros le damos y sin querer pues no hemos conectado una de las patillas, como veis ahí, la patilla central es la que no he conectado, me detecta como que es un diodo simplemente y me da su voltaje en el que comienza a conducir y me da también pues la capacidad del propio diodo, o sea, porque sabéis también que los diodos tienen capacidad, son un poquitito como unos condensadores también. En algunos diodos pues aprovecha ese efecto para los sintonizadores y demás. Y como veis ahí pues lo he vuelto a conectar bien ya y ya me dice pues que es un transistor NPN que tiene el voltaje de ruptura y tiene también pues me da la ganancia y demás del propio transistor. Ahora, por ejemplo, también vamos a probar un propio diodo y bueno, pues nada, colocando ahí el diodo como veis se ilumina un poquitito y nos da exactamente el voltaje a partir del cual nuestro diodo ya empieza a lucir, que son 3,47 voltios, y también pues nos da la capacidad del propio diodo LED, que como sabemos pues todo diodo tiene una poca capacidad. Y bueno, nada, pues ahora vamos a probar así un poquitito la fuente de alimentación variable. Obviamente no creo que sea necesario colocarle ninguna carga, porque todos conocemos cómo funciona pues una fuente de alimentación variable con un LM317 y están más que probadas esas fuentes de alimentación. Lo único que sí que voy a hacer, pues voy a poner el multímetro ahí y vamos a comprobar pues las diferentes salidas de nuestra fuente de alimentación. Como vemos ahí, la de 3,3 voltios, la de 5 voltios, están en buen margen, vamos, la de 12 voltios, la de menos 5 voltios y la de menos 12 voltios. Y bueno, antes de despedirme pues os enseño aquí una pequeña prueba que hice con ella para cargar una batería de un ordenador. Estaba al 20% la batería y bueno, como veis tenía el amperaje pues un poquitito bajo para que no se calentara. Y nada, esto es todo. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejar ahí abajo un me gusta, favoritos y no olvidéis seguirme en Twitter, en Facebook, en Instagram y apoyarme en Patreon y Paypal, además de suscribiros, como no. Venga chicos, hasta luego.